Egipto. Una tierra donde el sol no solo brillaba, sino que parecía mirar desde lo alto con ojos de fuego. Donde el desierto se extendía como un mar de silencio, y el Nilo corría como una vena viva entre la arena y la roca. Allí, entre dunas que ocultaban secretos milenarios y palacios que desafiaban al cielo, comenzó una historia que no solo tocó a un pueblo, sino al plan eterno de Dios. Pero al principio, Egipto era joven. Sus pirámides aún eran ideas, sus reyes apenas soñaban con eternidad, y el mundo estaba por descubrir el peso del pecado en las estructuras humanas. En este mundo primitivo, los hombres buscaban respuestas en los astros y ofrecían incienso a figuras talladas. Mientras las aguas del gran río traían vida, también traían orgullo. Los templos crecían altos, pero el alma del pueblo se hundía. El esplendor externo ocultaba un vacío espiritual. Y fue en este escenario que Dios, en su infinita sabiduría, decidió sembrar una historia dentro de otra. Una familia entre millones. Una promesa en medio del desierto. Todo comienza mucho antes de que Egipto se convirtiera en una superpotencia. Comienza con un hombre llamado Abraham. Él no era egipcio, ni tenía palacios ni títulos. Pero sí tenía algo que Egipto no podía entender, una fe que lo hacía caminar, aunque no supiera a dónde. Dios le habló. Y cuando Dios habla, incluso el polvo escucha. Abraham obedeció. Salió de su tierra, dejó todo lo conocido, y caminó hacia una promesa que aún no podía ver. Egipto lo observó desde lejos, como se observa a un loco. Pero la historia de Dios no necesita la aprobación de los reyes. En uno de sus viajes, Abraham descendió a Egipto por causa del hambre. El hambre que azotaba su tierra lo empujó al sur, a la tierra fértil del Nilo. Allí, el contraste fue fuerte. En su pobreza, Abraham vio la riqueza. En su sencillez, vio la vanidad. Egipto tenía comida, pero no tenía Dios. Y aunque fue bien recibido, también fue tentado. La belleza de Sara, su esposa, causó confusión y peligro. El faraón la tomó, pensando que era hermana de Abraham. Pero Dios intervino. Plagas golpearon a Egipto. Pequeñas, pero suficientes para hacer temblar al trono. Era solo un susurro de lo que vendría siglos después. Abraham salió con respeto y con riquezas. Egipto lo bendijo, sin entender que el bendecido era Egipto por haberlo hospedado. Pasa el tiempo. Nace Isaac. Luego Jacob. Y de Jacob, 12 hijos. 12 nombres que formarían las tribus de Israel. Uno de esos hijos fue diferente. No más valioso, pero sí más soñado. José. El soñador. El odiado. El vendido. El que lloró en un pozo y luego caminó encadenado por caminos de arena hasta llegar, una vez más, a Egipto. Pero Egipto no sabía que aquel joven traído como esclavo cambiaría su historia. José no gritó. No maldijo. En su silencio, oraba. Mientras otros veían esclavitud, él veía propósito. Y mientras limpiaba pisos o servía pan, su corazón seguía soñando. Porque los sueños que vienen de Dios no mueren en la oscuridad. Al contrario, allí florecen. La casa de Potifar fue su primera parada. Allí, la tentación tocó a su puerta. Pero él prefirió el calabozo a traicionar a su Dios. Egipto comenzó a escuchar un nombre distinto. José. El hebreo. El justo. Aquel que no se doblaba. Y en la cárcel, donde todo parecía perdido, la luz brilló. Sueños otra vez. Esta vez, no eran suyos. Eran del copero. Del panadero. Y luego, del faraón. Cuando el faraón soñó con vacas flacas y gordas, nadie pudo explicarle. Ni sabios, ni magos. Solo uno en una celda olvidada. José fue llamado. Se paró ante el trono no como un mendigo, sino como un mensajero. Con voz serena y palabras sabias, descifró el misterio. No para gloria propia, sino para salvar vidas. Egipto escuchó. Y lo elevó. De esclavo a gobernador.
De olvidado a Salvador. Dios había preparado todo. Las sequías. Los sueños. Las cárceles. Para que, en el momento justo, Egipto se convirtiera en refugio para su pueblo. José preparó los graneros. Almacenó trigo como quien guarda esperanza. Y cuando el hambre golpeó la tierra de Canaán, Jacob envió a sus hijos a buscar alimento. No sabían que encontrarían redención. El reencuentro fue sagrado. Lágrimas en un palacio. Hermanos que una vez vendieron, ahora suplicaban. Pero José no cobró venganza. Abrazó. Lloró. Y dijo, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Egipto no solo les dio comida, les dio tierra. La mejor del país. Gosén. Allí, los hebreos crecieron. Se multiplicaron. Pero con los años, el recuerdo de José se desvaneció. Un nuevo faraón se levantó. Uno que no conocía a José. Uno que solo veía números, no nombres. Y tuvo miedo. Dijo, este pueblo es fuerte. Si se alzan contra nosotros, podríamos perderlo todo. El miedo se convirtió en opresión. El respeto en cadenas. El pueblo de Dios, que una vez salvó a Egipto, ahora era esclavo de su suelo. Los hebreos lloraban. Sus manos construían ciudades. Ramesés. Pitón. Pero sus corazones clamaban al cielo. Y el cielo respondió. Porque cuando el clamor de los justos sube, el trono de Dios tiembla de compasión. Nació un niño. En secreto. Entre juncos y amenazas. Moisés. Criado en palacio. Educado entre faraones. Pero con fuego en las venas. Fuego de justicia. Fuego de propósito. Intentó libertar a su pueblo antes de tiempo. Mató a un egipcio. Fue rechazado. Huyó al desierto. 40 años. Silencio. Soledad. Arena. Hasta que una zarza ardió. Pero no se consumía. Dios lo llamó. No con gritos. Con su nombre. Moisés. Y él respondió, heme aquí. Quitó sus sandalias. Porque el suelo del desierto, tocado por Dios, se vuelve sagrado. El mensaje fue claro, ve y liberta a mi pueblo. Pero Moisés dudó. No sé hablar. Dios respondió, yo estaré contigo. Porque no se trata de elocuencia, sino de obediencia. Regresó a Egipto. Con un bastón. Con fe. Con temor. Pero también con autoridad celestial. Enfrentó al faraón. No como un rebelde. Como un embajador del cielo. Deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era de piedra. Cada palabra de Dios encontraba rechazo. Entonces vinieron las señales. El agua se volvió sangre. Ranas. Piojos. Moscas. Muerte del ganado. Llagas. Granizo. Langostas. Tinieblas. Cada plaga era un golpe a los dioses de Egipto. Un grito divino, yo soy el Señor. Pero aún así, el faraón endurecía su corazón. Y mientras todo Egipto temblaba, en Gosén había paz. Luz en la oscuridad. Sanidad en la plaga. Porque donde Dios habita, la muerte no entra sin permiso. Finalmente, la última plaga fue anunciada. La muerte de los primogénitos. El ángel pasaría. Pero Dios dio instrucciones. Un cordero. Su sangre. En los dinteles. Y cuando el ángel viera la sangre, pasaría de largo. La noche fue espesa. Un silencio que cortaba el alma. Y luego, gritos. Lamentos. El primogénito del faraón yacía sin vida. Egipto, orgulloso y poderoso, se quebró. Y el faraón dijo, vayan. Salgan.
Adoren a su Dios. El pueblo de Dios salió. No con temor. Con canto. Con oro. Con victoria. Pero Dios no terminó ahí. Egipto intentó perseguir. El mar se abrió. El pueblo cruzó. Y cuando los egipcios entraron, las aguas cayeron. Silencio. Juicio. Redención. Dios no solo sacó a su pueblo de Egipto. Sacó a Egipto de su pueblo. Porque la esclavitud no solo es física. Es mental. Es espiritual. Por eso, durante años en el desierto, Dios trabajó en sus corazones. Les dio maná. Agua de la roca. Su ley. Su presencia. Y tú que escuchas esta historia, no es solo un relato antiguo. Es un espejo. ¿Qué cadenas llevas? ¿Qué faraones internos te dominan? Dios sigue llamando. Sigue liberando. Así como llamó a Abraham, a José, a Moisés, también te llama a ti. Camina con él. Escucha su voz. Aunque el mundo se derrumbe, hay un Gosén preparado para ti. Un lugar de paz en medio de la tormenta. Si esta palabra habló a tu corazón, dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Juntos, seguimos aprendiendo de la palabra. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. El pueblo caminaba, pero no solo con los pies. También con el alma. Cada paso en el desierto era un paso lejos de Egipto, pero también un paso hacia el conocimiento de Dios. Y no fue fácil. El desierto no perdona. El sol abrasa. Las noches son frías como el rechazo. Pero incluso allí, la nube los cubría de día, y el fuego los calentaba de noche. Dios no los sacó para abandonarlos. Los sacó para encontrarse con ellos cara a cara. El monte Sinaí se alzó ante ellos como una montaña que contenía un corazón latiendo. Retumbaba. Temblaba. Estaba envuelto en humo y truenos. Y Dios habló. No como un eco lejano. Habló con voz clara, como quien entrega un pacto. No solo mandamientos, sino identidad. Ustedes serán mi pueblo. El cielo descendía a la tierra. Y Moisés subía, como un puente entre lo humano y lo divino. Pero mientras Moisés recibía la ley, el pueblo caía en su antigua forma de vivir. Egipto no era solo un lugar. Era una costumbre. Y la costumbre clamaba por ídolos. Hicieron un becerro de oro. Bailaron. Se olvidaron. Pero Dios no olvida. Ni su amor, ni su justicia. La ira de Dios fue grande. Pero la intercesión de Moisés fue mayor. Si vas a destruirlos, bórrame también del libro. Dios escuchó. Y perdonó. El viaje siguió. Años de maná. De murmuraciones. De guerras. De pruebas. Pero también de milagros. De encuentros. De crecimiento. Israel ya no era un grupo de esclavos. Era una nación en formación. Una nación que aprendía a depender. A confiar. A escuchar. Pero aún faltaba un paso, cruzar al otro lado. Entrar a la tierra prometida. Moisés, por su error, no pudo entrar. Pero dejó un sucesor, Josué. Con Josué, el pueblo cruzó el Jordán. Y comenzó la conquista. Jericó cayó con gritos y trompetas. Las murallas no resistieron la alabanza. Y poco a poco, la tierra fue siendo ocupada. Pero Egipto no desapareció. Aunque geográficamente estaban lejos, Egipto siempre acechaba. En sus recuerdos. En sus temores. En la tentación de volver a lo cómodo. Porque el pasado esclavizante a veces parece más seguro que la libertad exigente. Pasaron generaciones. Vinieron jueces. Débora. Gedeón. Sansón. Cada uno con su lucha. Con su fe. Con su caída. El pueblo se alejaba y regresaba.
Dios los disciplinaba, y luego los restauraba. Hasta que pidieron rey. Querían parecerse a las naciones. Querían estructura. Poder. Saúl fue el primero. Pero no el mejor. Luego vino David. El pastor. El poeta. El pecador perdonado. Y después, Salomón. Con sabiduría, con templos, con oro, y con debilidad. El corazón de Salomón se dividió. Introdujo ídolos. Y con ellos, se abrió la puerta a la decadencia. Tras su muerte, el reino se dividió. Israel al norte. Judá al sur. Y entre alianzas, traiciones y guerras, Egipto volvió a aparecer. Ya no como amo, sino como aliado traicionero. Una y otra vez, los reyes de Judá buscaron en Egipto protección. Tal vez el faraón nos salve. Pero Dios dijo, no confíes en carros ni en caballos. Yo soy tu escudo. Los profetas se alzaron. Isaías. Jeremías. Ezequiel. Todos con una misma voz, vuelvan al Señor. Pero el corazón del pueblo se endureció. Idolatría. Injusticia. Corrupción. Y vino el juicio. Babilonia. Nabucodonosor. Jerusalén fue sitiada. El templo destruido. El pueblo deportado. Pero incluso en el exilio, Egipto volvió a ser refugio para algunos. Jeremías fue llevado allí contra su voluntad. Y allí profetizó que Egipto también sería juzgado. Egipto no había cambiado. Seguía confiando en su poder. En su sabiduría ancestral. En sus dioses silenciosos. Pero el juicio de Dios no se olvida. En Isaías 19, Dios habla directamente a Egipto. Dice que los ídolos temblarán, que el corazón de Egipto se derretirá. Pero también promete algo más. Algo glorioso. Algo inesperado. En aquel día, Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. ¿Cómo? ¿Egipto, bendición? Sí. Porque el juicio no es el final. Dios no destruye para siempre. Él hiere para sanar. Y un día, Egipto adorará al verdadero Dios. Junto con Israel. Junto con Asiria. Un nuevo éxodo. Pero esta vez, no de esclavitud, sino de idolatría. Siglos después, en tiempos del Imperio Romano, Egipto aún respiraba con poder. Alejandría era su joya. Un centro de sabiduría, de ciencia, de filosofía. Pero también de oscuridad espiritual. Fue entonces que un niño nació. No en Egipto, sino en Belén. Un niño diferente. Un niño perseguido desde el primer día. Herodes buscaba su muerte. ¿Y la adivinas dónde se refugió su familia? Egipto. Otra vez, Egipto. La tierra que una vez fue cárcel, ahora fue refugio. María y José huyeron con Jesús en brazos. Cruzaron desiertos. Buscaron abrigo. Y Egipto, la antigua tierra de los faraones, recibió al Rey de Reyes. El Creador pisó la tierra que había desafiado a su pueblo. Y en su silencio, redimió el pasado. La profecía se cumplía, de Egipto llamé a mi hijo. No era casualidad. Era destino divino. Egipto, testigo de esclavitud, fue testigo de esperanza. La cruz aún no se alzaba, pero ya el camino estaba trazado. Jesús crecería. Predicaría. Sanaría. Moriría. Resucitaría. Y después, sus discípulos irían por el mundo. ¿Y a dónde crees que llegaron? ¿A Egipto? Sí. Allí llegó el Evangelio. Marcos, uno de los discípulos, llevó la buena nueva. Fundó la iglesia de Alejandría. Y Egipto, tierra de ídolos, comenzó a cantar a Cristo. Las catacumbas se llenaron de fe. Los desiertos, de monjes. El cristianismo floreció en medio del polvo.
Y aunque vendrían persecuciones, también vendrían mártires. Hombres y mujeres que preferían morir antes que negar al Salvador. Egipto no es solo historia. Es símbolo. Es un espejo del alma humana. Un lugar de orgullo, de refugio, de caída y de redención. Todos hemos pasado por Egipto. Todos hemos sido esclavos de algo. Todos hemos tenido que salir, guiados por una mano invisible. Pero también todos hemos sido llamados a regresar, no como prisioneros, sino como portadores de luz. Hoy, Egipto sigue existiendo. Con sus ruinas majestuosas. Con su historia milenaria. Pero también con iglesias vivas. Con creyentes que oran. Con voces que aún repiten, gloria a Dios. Porque el Evangelio no tiene fronteras. Ni tiempo. Ni lengua. Es eterno. Es universal. Y tú que estás leyendo o escuchando esto, tal vez te identificas. Tal vez tu vida ha sido un desierto. Tal vez has sentido el peso de los faraones modernos, el miedo, la ansiedad, la soledad. Pero hay esperanza. El mismo Dios que abrió el mar, puede abrir tu camino. El mismo que habló desde una zarza, hoy te habla al corazón. No te pide perfección. Solo disposición. En medio del desierto abrasador, donde el sol se alza como un fuego eterno y las dunas susurran secretos antiguos, se alza una historia que ha perdurado a través de los siglos, la historia bíblica del Egipto. Un relato de fe, liberación y la inquebrantable promesa de Dios a su pueblo. En los tiempos antiguos, Egipto era una tierra de esplendor y opresión. Los hebreos, descendientes de Abraham, vivían como esclavos bajo el yugo del faraón. Sus días estaban marcados por el trabajo arduo y la esperanza de una redención prometida. Pero Dios no olvidó a su pueblo. En medio de la desesperación, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia, Moisés. Rescatado de las aguas del Nilo por la hija del faraón, creció en el palacio real, ajeno a su verdadera identidad. Con el tiempo, Moisés descubrió sus raíces y fue testigo de la injusticia que sufrían sus hermanos hebreos. Impulsado por la compasión y la justicia, defendió a un esclavo y huyó al desierto para escapar del castigo. Allí, en la soledad del desierto, Dios le habló desde una zarza ardiente, llamándolo a liberar a su pueblo. Regresando a Egipto con la autoridad divina, Moisés confrontó al faraón, exigiendo la liberación de los hebreos. Pero el corazón del faraón se endureció, y Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto, demostrando su poder y soberanía. Finalmente, tras la 10ª plaga, el faraón cedió, y los hebreos emprendieron su éxodo hacia la libertad. Guiados por una columna de nube de día y una de fuego de noche, cruzaron el Mar Rojo, que se abrió ante ellos y se cerró sobre sus perseguidores. En el desierto, Dios proveyó maná y agua, y entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí, estableciendo un pacto eterno con su pueblo. A pesar de las pruebas y rebeliones, Dios permaneció fiel, guiando a los israelitas hacia la tierra prometida. La historia bíblica del Egipto es un testimonio del poder redentor de Dios, su fidelidad y su amor inquebrantable por su pueblo. Es un llamado a confiar en Él, incluso en medio de la adversidad, y a recordar que, con Dios, la libertad y la esperanza siempre son posibles.